Entonces, el mismo ejercicio, fíjense, encontrar el vector resultante de los siguientes vectores. Lo vamos a hacer por el método gráfico. Son los mismos datos, son estos vectores. Vamos a ocupar el método paralelogramo, método gráfico. Lo que necesitan es, como les decía, una escuadra, un cartabón, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, alinear hacia ese vector. Lo primero que tiene que hacer es graficar, ¿sí? 70 grados con el transportador y grafican ese vector 2. ¿Cuánto mide? Dice acá 5 unidades. Deberían medir 5 unidades esto. Lo grafican bien. Entonces, en un papel milimetrado van a tener mayor precisión. Ya tenemos ahí ese vector 2. Lo que vamos a hacer es graficar también el vector 1 a 45 grados. Y posteriormente vamos a colocar la escuadra, o perdón, el cartabón, como pueden ver acá. Y debajo de la escuadra. Lo que vamos a hacer es alinear al vector 2. Una vez que está alineado este cartabón al vector 2, colocamos la escuadra por debajo y le damos espacio acá para que lo podamos desplazar. Lo vamos a desplazar hasta que se una con la flecha que indica el vector 1. Entonces ahí vamos a nuevamente medir esas 5 unidades a partir desde esta flecha hacia arriba. Lo que tendríamos es lo siguiente. Vamos a desplazar ese vector como les decía y vamos a anotar esos 5 unidades de ese vector 2. Luego tenemos que hacer lo mismo pero con el vector 1. Entonces nuevamente alineamos hacia el vector 1, la escuadra, ponemos el cartabón y vamos a desplazar ese vector. Y vamos a unir entonces la flecha del vector 2 con esta otra flecha del vector 2. Lo unimos con otras líneas segmentadas si quieren. Y lógicamente tienen que unirse en un solo punto, ¿sí? Si es que lo grafican bien. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente unir este punto de acá del origen hacia esa intersección formada por los dos vectores B1 y B2. Unimos entonces eso mediante una regla y medimos su magnitud, su módulo. Entonces deberían unirlo y medir cuánto sale. Lógicamente, si lo hacen a escala, les va a salir cuánto. Les va a salir esas 7,8 unidades, ¿sí? Y fíjense que eso es lo que habíamos encontrado mediante los otros dos métodos. Ahora su ángulo, simplemente colocan ustedes ahí el transportador para medir ese ángulo alfa. ¿Y cuánto les va a dar? Fíjense que aquí está 10, 20, 30, 70, 80 y algo, fíjense. Yo lo hice esto más o menos a escala. Entonces se obtiene de forma gráfica esos resultados, las 7,8 unidades y el ángulo 80,52. De esa forma, fíjense, con el método gráfico. Es muy sencillo, solamente necesitamos de esos materiales. Entonces, de esta forma también pueden comprobar ustedes sus resultados. Ahora vamos a ver otro problema, ya no con dos vectores, fíjense, vamos a hacerlo ya con, en este caso, 5 vectores. Con 5 vectores. Lo que habíamos hecho con dos vectores se podía hacer por tres métodos, de ley de coseno, descomposición y método gráfico. Aquí vamos a poder aplicar la descomposición, que sería lo más sencillo, porque para hacerlo por ley de coseno nos va a costar un poquito más. Y el método gráfico lo vamos a aplicar, ¿sí? Esos dos métodos. Fíjense que ahora un vector les puede dar en diferentes formas, es decir, no siempre les va a dar su magnitud y dirección en coordenadas del eje X y Y. Por ejemplo, ¿esto qué son? Son los vectores unitarios de B1. Esta es una forma de representar un vector. Esta es otra forma de representar un vector, fíjense. Siempre les tiene que dar, pero su módulo y su dirección. En este caso nos dice norte 37 grados este. Estas son coordenadas polares, nos está diciendo los ejes cardinales. Entonces, tenemos que representar primero estos vectores, ¿sí? B1, B2. Aquí nos está dando el vector 3 formado por dos puntos. Fíjense, otra forma de encontrar un vector es mediante dos puntos. Eso lo vamos a ver también. Y esto es lo que habíamos visto hace rato. Su módulo y su ángulo. Módulo y su ángulo. Entonces, estas tres formas de representar un vector lo vamos a ver ahora junto con este ejercicio. Lo que vamos a hacer es aplicar el primer método que les había dicho. Nos pide encontrar el vector resultante. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer, ya saben, en su eje X y en su eje Y. Cuando hablamos de vectores unitarios, esto se refiere a que nos van a dar las magnitudes de esos vectores en su eje X y en su eje Y. Para nosotros, Y representa el eje X y J representa el eje Y. Nos está diciendo que vale 3 unidades en el eje X y menos 4 unidades en el eje Y. B1, entonces encarguémonos de B1. Vamos a hacerlo por el método de componentes rectangulares. Agarramos ese vector 1. Primero, ¿cuál es el primer paso? Se descomponen los vectores en sus componentes rectangulares. Entonces, este vector está representado en sus formas de vectores unitarios, 3i menos 4j. ¿A qué equivale eso? A que podemos representarlo esto en un eje X y en un eje Y. El primer valor de i se refiere al eje X, es decir, 3 unidades tenemos para i, dice.
Y para j, ¿cuánto? Menos 4, es decir, al eje negativo. ¿Cuánto? Menos 4. Lo podemos poner de esa forma. Menos 4j. Ya tenemos, fíjense, sus componentes rectangulares. Recuerden que ese era nuestro objetivo. Quiere decir que cuando les da los vectores unitarios ya está en su componente rectangular. Entonces ya tenemos esos datos. No hay que aplicar las funciones trigonométricas como hace rato, como pueden ver. Entonces ya tenemos esos datos. Podemos decir lo siguiente entonces, que la resultante de esto, B1, está formado por estos componentes unitarios 3i menos 4j, y que su componente en x, ¿cuánto va a ser? Va a ser este de acá, B1x. ¿Cuánto vale? 3 unidades, fíjense, lo hemos hecho aquí a escala, 3i, 3 unidades en B1x. Ya tenemos su componente en el eje x. ¿Qué signo tiene? Positivo. Y su componente en y, ¿cuánto es? B1y, vale menos 4. Entonces colocamos, su componente en y es 4 unidades, pero negativo. Eso siempre es importante, ¿sí? Colocar su signo, hacia cuál lado del eje está yendo. Ya tenemos entonces la primer componente del vector 1. Tenemos que hacer lo mismo con el vector 2, luego 3, 4, 5. Vayámonos con el vector 2. Aquí cuando nos dan este tipo de datos, cuando nos hablan de los ejes cardinales, tenemos que representarlo de esta forma. Aquí nos va a dar el módulo, aquí la dirección. Estos son los ejes cardinales, ustedes ya saben, norte, este, oeste, sur. Aquí les va a decir el módulo del vector, 7 unidades dice, y aquí les dice su dirección. Tienen que leerlo de esta forma, entonces norte dice, tienen que partir del norte. ¿Qué tienen que hacer? Desde el norte hacia el este, dice acá, es decir, de norte a este, ¿cuántos grados? 37 grados. Entonces siempre les va a dar eso, ¿sí? Les va a decir de dónde empieza hacia dónde a medir el ángulo. En este caso nos da norte hacia el este 37 grados, es decir, tenemos que medir desde el norte hacia el este 37 grados. Más o menos sería esta cantidad. Y ahí está ese vector. ¿Cuánto vale? Dice, este es su módulo, 7 unidades. Ya tenemos graficado este vector. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestro objetivo es este, no se olviden, descomponer los vectores en sus componentes rectangulares. Tenemos que hallar cuánto vale en el eje X y en el eje Y. El este para nosotros representa o es equivalente para el eje X y este va a ser para nosotros el eje Y. Entonces podríamos poner ahí si quieren la escala y podríamos decir que BX va a ser este de acá, el que se va a formar en el eje X. Y BY, el que está en el eje que está en dirección norte. Entonces, ¿dónde está el ángulo? Está aquí, fíjense. Tenemos este ángulo. Entonces vamos a trabajar con este ángulo. También podríamos trabajar con este, fíjense. ¿Cuánto sería 90 menos 37? Sería 53, ¿cierto? Pero como tenemos 37, trabajemos con esos 37. ¿Para qué nos vamos a complicar? Este va a ser su cateto adyacente, como pueden ver, B2Y. Por tanto, B2X va a ser su cateto opuesto. Recuerden que tenemos que trabajar con seno o coseno. Entonces, si tenemos seno de 37, ¿qué va a ser? Cateto opuesto, que para nosotros va a ser B2X sobre la hipotenusa, que es B2. De esta forma vamos a poder encontrar a quién? A B2X. Entonces, B2X lo vamos a encontrar de esa forma. Ahora, coseno de 37 va a ser cateto adyacente, que es B2Y sobre B2. De esa forma vamos a encontrar B2Y. Despejando B2X tenemos 7 por seno de 37. Y para B2Y, 7 por coseno de 37. Realizando esas operaciones tenemos que salen en el B2X, sale 4,2 unidades. Si lo hacemos a escala, precisamente les va a dar eso, fíjense. Entonces, ¿hacia cuál lado del eje está? Hacia el lado positivo. Entonces, ya tenemos su componente en X del vector 2. Ahora para el eje Y. Para el eje Y hacemos esta operación, no se olviden, es igual a 7 por coseno de 37, nos da 5,6 unidades. ¿Para qué lado del eje? Positivo, fíjense, va para el lado positivo. Entonces 5,6 unidades positivo. Ya tenemos entonces aquí estas dos componentes. Recuerden que al final tenemos que sumar las componentes. Aquí ya tenemos B1X, B1Y, ya tenemos B2X, B2Y. ¿Qué nos falta? B3X, B3Y, B4Y, B4X, B5X, B5Y. Entonces vamos a hallar eso ahora, ¿sí? Aquí está, nos daba que el vector 3 es igual al vector formado por los puntos A y B, dice. Entonces esta es otra forma en que les puede dar los vectores, que lo tienen que hallar mediante dos puntos. Recuerden que un vector es es la unión de dos puntos, mejor dicho. Este sería un eje, fíjense. Lo vamos a hacer a escala. Lo único que tienen que hacer es graficar ese punto A. Fíjense, punto A, que es igual 3 y 0. El primer valor siempre va a ser de X, el segundo de Y, y el tercero va a ser de Z, pero en este caso tenemos un vector de dos dimensiones, no de tres, ¿sí? Entonces el primer valor es de X. ¿Qué dice? X, 3. ¿Qué signo tiene? Positivo, entonces quiere decir que está en el eje positivo. Este es el valor de Y. ¿Cuánto vale? 0. Entonces podemos graficar que el punto va a estar aquí. X3, Y, 0. Aquí está ese punto, ¿sí?
en este lugar, 3, 0, ese es el punto. Ahora el siguiente punto, B, está en el eje X, ¿cuánto? Menos 3, es decir, va a estar por acá. Pero en Y, ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces primero vamos menos 3, luego subimos hacia Y 2, aquí está ese punto. Lo que tenemos que hacer es unir esos puntos. Entonces, si unimos esos puntos, tenemos el vector. Si ustedes lo hacen gráficamente, podrían medir esto y les va a dar su módulo de ese vector. Pero si no lo hacen de forma gráfica, tendrían que hacer lo siguiente. Que para hallar ese módulo, tienen que hacer la resta del punto 2 menos el punto 1. ¿Cuál es el punto 2 para nosotros? Va a ser B2, o perdón, B, el punto B. Y esto va a ser el punto A. Entonces vamos a restar el punto A, que es este de acá, menos el punto B. Tenemos que hacerlo en sus componentes unitarias, ¿sí? Y agarramos primero este valor de X, que es 3, y este valor de X del punto B, que es menos 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restar, como les decía. Punto 2 es B menos 3. Aquí está ese menos 3. ¿Qué tenemos que hacer? Restarle. ¿Quién? El punto 1. El punto 1 para nosotros es A. ¿Cuánto vale su direccional en I? Vale 3. Entonces, por eso es que es menos 3, menos 3. Eso va a ir en I. Ahora en J se refiere a este valor. 2, que es positivo, menos P1. Dice, P1, ¿cuánto vale? 0. En el eje de Y, o en este caso J. 2 menos 0 va a ser 2. Aquí, ¿cuánto nos dio? 3 menos 3, 6. Negativo. Y aquí, 2 positivo. Lo que tenemos aquí es menos 6 y más 2J. Fíjense que si lo hacen a escala, podrían encontrar esos valores. ¿Cuánto vale aquí en el eje Y? Fíjense que aquí es 1, aquí es 2. Esta componente vale 2, precisamente lo que nos había salido analíticamente. Y si sumamos esta cantidad desde este 3 hasta este menos 3, sale ese menos 6. En este caso 6, ¿sí? Positivo. Esto solo indica la dirección, como pueden ver. Ahora, nuestro objetivo era encontrar estas componentes, como les decía. Y fíjense que ya lo tenemos, porque ya tenemos sus componentes. Entonces, vamos a decir que B3 en X va a ser esta cantidad, que nos dio ¿cuánto? Perdón, es B3Y, no es B3X. Es 6 unidades, acá está. B3Y es 6 unidades. Y acá es 2 unidades, como les decía. Entonces, de esta forma vamos a encontrar ya ahora sus componentes de B4. B4 está en coordenadas polares, nos está dando su módulo y su dirección también acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar, si quieren, a escala esas coordenadas polares. Tenemos que agarrar desde el eje X hacia el otro eje, esos 173 grados, más o menos es ahí. ¿Cuánto es su módulo? Es 4. Vamos a poner esos 4. ¿Y qué hacemos ahora? Tenemos que encontrar esa componente en Y y esa componente en X. Entonces vamos a usar alguna función trigonométrica. Pero fíjense, tenemos este ángulo, 173 grados. Recuerden que desde el eje X positivo al eje X negativo, ¿cuántos grados hay? Hay 180. Si aquí hay 173, entonces ¿cuánto existe en esta pequeña porción que está en B4 y B4Y? Hay 7 grados, ¿cierto? Entonces, ese es el ángulo que vamos a usar para encontrar esta componente en Y y en la componente en X, que sería esta de acá. Entonces vamos a aplicar lo siguiente, lo que les dije, 180 menos esos 173 nos da 7 grados. Vamos a decir seno de 7, aquí va a ser igual. Este va a ser el ángulo, cateto opuesto va a ser, para nosotros, el eje Y. Entonces va a ser igual a seno de 7, aquí es B4Y, perdón. Y aquí es el de X, ¿sí? Entonces vamos a encontrar esos valores. Y al final vamos a encontrar esto. B4X es 3,97 unidades. Aquí está. Se lo puede ver de forma gráfica, 3,97 más o menos es. Y tenemos B4Y 0,49 unidades. Más o menos es eso, ¿cierto? Aquí está 1. Más o menos llega ahí. Ahora nos falta el último vector. 3 es su módulo y 270 grados es su ángulo. También está en coordenadas polares. Este es su módulo y este es su ángulo. Lo podemos graficar también acá. Vamos entonces a medir 270 grados, siempre desde este lado del eje X positivo. Recuerden que aquí hay 90, hasta acá 180 y hasta acá 270. Fíjense que ahí están esos 270 grados. ¿Cuánto es su módulo? Es 3. Entonces, graficamos ahí y tenemos el vector 5. Como ya sabemos que no tiene un ángulo respecto al eje X o al eje Y, fíjense, porque está precisamente en el eje Y negativo. ¿Cuánto es su componente en X? Es 0. Se puede ver acá que es 0 su componente en X, pero sí tiene una componente en Y que vale ¿cuánto? Menos 3. Entonces podemos anotar eso.
que su componente X es 0 unidades y su componente en Y es, ¿cuánto? 5 unidades, o perdón, menos 3 unidades. Eso en el eje negativo. Como pueden ver, ya tenemos todas las componentes de cada uno de esos vectores. Lo que tenemos que hacer ahora es la sumatoria. Entonces aquí vamos a hacer el segundo paso. Se halla la resultante en X y la resultante en Y y lo vamos a sumar esos vectores, ¿sí? B1, B2, B3, B4, B5. Cada uno con su respectivo signo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Del primer vector, del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto. Cada uno con su propio signo, ¿sí? Lo suman y nos da menos 2,77 unidades. Este es su resultante en X. Fíjense, va a estar hacia el lado X negativo con esa cantidad, 2,77. Para Y, sumamos los vectores, cada uno con su signo correspondiente. Este era negativo y este también negativo, como pueden ver. Y nos sale 1,09 unidades. Quiere decir que está en el eje Y positivo. ¿Cuánto es su magnitud? Es 1,09. Ya podemos graficar entonces. Pero antes vamos a hallar esa resultante con resultante en X y en Y de este resultado que ya tenemos. Elevamos al cuadrado esos dos resultados en X y en Y y obtenemos su resultante, 2,98 unidades. Y ustedes lo pueden graficar, fíjense. Podemos graficar directamente esto. Menos 2,77 en el eje X, dice acá. Entonces se van acá, menos 2,77 sería este acá. Antes graficamos el eje Y aquí, 1,09 y acá los menos 2,77 en el eje X. Y esa resultante la graficamos menos 2,98. Obviamente va a ser la intersección entre estos dos vectores componentes, que sería más o menos en ese lugar. Ahora nos pide, digamos, hallar el ángulo resultante, fíjense. ¿Cómo podríamos hallar ese ángulo? Recuerden que tenemos que hacerlo desde el eje X positivo hasta la resultante. Obviamente que es más de 90 grados y menos de 180 grados a simple vista, pero tenemos que hallarlo. Lo vamos a hacer con esto, fíjense, tangente del ángulo, la resultante en Y sobre la resultante en X. Porque fíjense, ese tangente del ángulo se refiere a este ángulo de acá. El cateto opuesto, ¿quién va a ser? Su resultante en Y. Aquí estamos hablando. Vamos a encontrar este ángulo, fíjense. Si obtenemos este ángulo y le restamos a los 180, entonces vamos a encontrar ese ángulo que queremos. Entonces, este va a ser el tangente de θ y vamos a obtener lo siguiente. Tangente inversa de 1,09, que es la resultante en Y, sobre la resultante en X. Y tenemos 21 grados 47. Es este ángulo de acá, de la resultante hacia el eje X negativo. Esos son los 21 grados que tenemos, pero tenemos que decir el ángulo de la resultante hacia el eje X positivo. Entonces le restamos eso a los 180. Entonces más o menos nos va a salir lo siguiente, 180 menos 21, 158 grados. Y ahí está la resultante. Anotamos su módulo y su ángulo resultante respecto del eje X positivo. Y de esa forma entonces ya hemos encontrado la resultante de esos 5 vectores. Ahora lo vamos a hacer esto mismo, pero con el método gráfico. Acuérdense de estos resultados, 2,98 es casi 3 y 158. Una forma de hacerlo más rápido, como les decía, es de forma gráfica. Fíjense que en cada momento hemos graficado los vectores a escala. Lo que deberían hacer entonces ustedes es unir esos vectores. Fíjense que aquí están esos vectores que les había dado al inicio. Lo vamos a hacer por el método gráfico, como les decía. Tendríamos que tener un papel, si es mejor, milimetrado. Tener las reglas y el transportador y empezar a graficar este vector. Fíjense, B1, 3i menos 4j. ¿Se acuerdan cómo era su gráfico? 3i era hacia el lado X, menos 4j era hacia el lado Y. Uníamos eso y aquí estaba ese vector. ¿Cómo hemos encontrado este vector? ¿Se acuerdan? Noreste, 37 grados desde el norte, aquí era el norte, 37 grados hacia el este y mediamos esas 7 unidades. Entonces estaba acá ese vector. Y el otro vector, formado por 2 puntos, menos, aquí está 3, 0, estaba acá. Y el punto menos 3, 2 estaba acá. Y ahí habíamos graficado ese vector. Ahí está ese vector, fíjense. Y este, 4 grados, 173 grados, perdón, 4 de módulo. 173 grados medimos, 4 unidades y lo graficamos. Este de acá, 3 unidades, pero a 270 grados del eje X. 270 estaba acá. Y ahí está las 3 unidades. Lo que se tiene que hacer en el método gráfico es lo siguiente, agarrar los vectores y empezar a unirlos uno tras otro de forma ordenada. Es decir, si tenemos los vectores, por ejemplo en este caso son 5, tenemos que ir uniendo uno por uno. Vamos a empezar a unir a este vector, el 1. Lo vamos a hacer en orden, B1, B2, B3, B4, B5 y al final vamos a encontrar esto. B1 está acá, es lo que está de color amarillo más o menos. Lo vamos a unir con el siguiente vector B2. Siempre tienen que unirlo con el final del vector. Aquí está su origen, ¿cierto? Y aquí está su flecha.
tenemos que unirla ahí, el origen del próximo vector, es decir, esta punta tiene que venir acá. La desplazamos, entonces. La vamos a desplazar hasta ahí. Entonces estamos sumando. Fíjense, tiene que seguir la secuencia de la flecha. La flecha ya está acá. Lo unimos con el origen del vector 3. Este de acá lo voy a desplazar yo. Ajá, Ahí, no, de esta forma. oye, ¿no va a pasar Y, clase? y luego vamos a desplazar este vector 4, que es el verde. Lo vamos a unir su origen con esta final del vector 3. Lo desplazamos entonces de esa forma. Y el último, fíjense, vector 5, lo vamos a desplazar de esa forma. Y lo que tenemos que hacer ahora es simplemente unir el origen con el final del último vector. Y fíjense, lo vamos a unir. Ustedes lo unen con una regla y deberían medir esto. ¿Cuánto creen que mide? Fíjense que está más o menos entre 3, porque aquí vale menos 3, fíjense. ¿Y en Y cuánto vale? Esos 0,90 y tantos que habíamos hallado. Más o menos les va a salir estos resultados, que sale 2,98 de las resultantes, si lo miden esto, y si miden con un transportador este ángulo, más o menos les va a dar esos 158 grados en el método gráfico. Solamente que tienen que desplazarlo bien los vectores, ¿sí? Ahora hay algo muy importante que tienen que saber aquí, que no importa el orden en el que lo unan, sino que simplemente tienen que seguir esa regla. Inicio y con su fin. Inicio, fin, inicio, fin, inicio, fin. Por ejemplo, yo lo voy a unir en la siguiente hoja de otra forma. Hace rato lo habíamos unido en orden, B1, B2, B3, B4, B5. Ahora lo voy a unir, fíjense, de esta forma. Ahí está el vector 1, 2, 3, 4, 5. Primero vamos a unir este vector, fíjense. Al vector 5 le estoy uniendo el vector 1. Lo voy a hacer en forma desordenada y me va a dar lo mismo. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? Pero tenemos que seguir bien las reglas de unirlo, el inicio con el fin. Ahora aquí tiene que venir el otro inicio. ¿De quién? De este otro vector. Lo voy a jalar este de acá, el verde. Ahora el siguiente, el celeste, y el siguiente va a ser el último, que es el rojo. Lo desplazamos y fíjense, de todas formas llega a esa resultante, acá, que vale ¿cuánto? 2,98 y su ángulo más o menos 158. Entonces, si siguen las reglas en el método gráfico, de todas formas va a llegar a ese resultante. Claro que forma una diferente figura geométrica, pero llega a la misma resultante. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna pregunta?